Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una mañana más a Radio Buñol, la 107.9, en nuestro kiosco de prensa. Toda la información de los periódicos en lectura de sus portadas. Saludos de un servidor, Rodrigo Pucci, a los controles Raúl Martínez y Pilar Criado, vía telefónica. Buenos días. Hola, buenos días, compañeros. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comenzar ya, que vamos con un poquitín de retraso. Sí. Vamos allá con el país. En Corea del Norte, la hermana de Kim Jong-un apunta a la sucesión. Las fábricas de coches retoman la producción con más seguridad. Ya en la parte central, más de 114.000 personas hospitalizadas en España desde la llegada del virus. Sanidad hace público por primera vez el dato de ingresos por COVID-19. Los cuadros superan los 100.000. Los curados, perdón. El gobierno se dispone a evitar la asfixia de Iberia con créditos blandos. España consensuará con Alemania y Francia una solución para las aerolíneas. Y ya estudia fijar turnos en las salidas a la calle para evitar aglomeraciones. Canarias y Baleares en alarma por el hundimiento del turismo. Las islas sufren menos contagios, pero más impacto económico. En la imagen, ataúdes de cartón en Nueva York. La ciudad sigue siendo la más azotada de Estados Unidos por el virus. En la imagen, una treintena de cuerpos en espera a la cremación en el barrio de Queens. Los desbordados servicios funerarios ofrecen ataúdes de cartón en vez de madera para acelerar el proceso. Una desescalada bajo presión política. Y por último, los obispos chocan con el gobierno de Conte por el calendario de reaperturas. El desconfinamiento de Italia no va a misa. En ABC nos cuentan esta mañana una imagen en grande de los ministros de Justicia y de Interior en el Congreso de los Diputados. Supongo que sería una imagen pasada porque están juntos y no llevan mascarilla ni llevan nada. En pleno estado de alarma, el gobierno busca un mayor control de la justicia. Utiliza el colapso de los juzgados por la pandemia para intervenir por decreto en el Poder Judicial de espaldas a la oposición y a jueces, fiscales, abogados y funcionarios. Vamos pues con el mundo. Operación Amparo Kurt volvió a nacer hace un mes gracias a un trasplante de hígado en el pico más alto de la pandemia. En enero le habían dado una semana de vida. Vivir juntos, morir juntos. Él se contagió, pero no quiso aislarse y separarse de su esposa. Ella le acompañó hasta el final y murieron con 3 días de diferencia. El gobierno admite ahora que ha hecho menos test de los que dice. Sanidad da por primera vez datos precisos sobre las pruebas que desmienten sus propias cifras. Pese a que ella habló de 47.000 PCR diarias, en 10 días solo habrían aumentado en 100.000. Sánchez usa un dato inflado para presumir de que España está entre los mejores países. Críticas en el gobierno a la estrategia de Moncloa. Lo que se transmite es caos. En la imagen, el rey ya ve luz al final del túnel. El rey y Leticia visitaron ayer tarde la Agencia de Seguridad de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, donde mantuvieron una reunión con sus directivos. Investigan la compra de mascarillas fake a un intermediario del PSOE balear. Ya son casi 21 millones los españoles que cobran del Estado. Angela Merkel, el anticuerpo político contra el coronavirus. Y por último, Iglesias es listo, se queda la parte positiva, pero no le saldrá bien. Son declaraciones de Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. En La Razón nos cuentan en la parte superior, el estudio serológico es irreal para marcar la desescalada. Sanidad empieza a ponerlos en marcha hoy a 90.000 personas. Las conclusiones no serán relevantes ya que no se hicieron suficientes diagnósticos al principio. Moncloa infla las cifras de test para ganar posiciones ante la OCDE. La imagen es la de un hombre protestando ayer en Valladolid durante el homenaje a los médicos, que se ha convertido en una crítica a la gestión del Ejecutivo. En vez de aplaudir en homenaje a los médicos y sanitarios, enfermeros y todas las personas que están trabajando arduamente por erradicar esta pandemia cuanto antes, pues este hombre aprovechó para protestar contra la gestión del gobierno con 2 tapas de sartén. Más del 40% de los españoles vivirá del Estado tras el confinamiento. Solo 1/3 de la población dispondrá de un empleo remunerado. En la parte derecha, plan de desescalada. El gobierno pretende prorrogar hasta junio el estado de alarma. Turnos para salir a la calle y uso del coche privado pese a contaminar. Sin consenso con el PP. Justicia aprovecha la crisis del COVID para tomar el control. Y visita al 112. El rey dice, ahora no nos podemos relajar. Vamos. Y con eso terminaríamos la razón. Sí, vamos con La Vanguardia. El gobierno apela a la responsabilidad para no frenar la desescalada. España supera los 100.000 curados mientras se prepara para salir a la calle y pasear
a pasear y a correr sin incurrir en los incumplimientos del domingo. En la imagen, 2 operarios de SEAT en la cadena de producción de la factoría de la empresa en la localidad barcelonesa de Martorell. El automóvil inicia el retorno a la actividad tras 6 semanas de parón. SEAT, Volkswagen, Mercedes abren 3 de las 17 fábricas del sector en España. La parte derecha entrevista a Juan Manuel Moreno Bonilla. Es casi imposible que el gobierno Sánchez acabe la legislatura. La crisis del virus bajará la demanda y los precios del alquiler. El reinicio de las obras de Notre Dame levanta el ánimo en París. Y los contagios, ¿cómo rastrearán el virus Google y Apple? Fíjate, la imagen es lo que decíamos, los operarios que ya están trabajando en SEAT. La verdad es que sí que están guardando la distancia, sí, la distancia de seguridad. Llevan mascarillas. Y llevan de todo, la protección está de plástico también en la cara. O sea, muy bien, muy bien. Bueno, pues con ello dejamos el apartado generalista y vamos a Marca, abrimos deporte y nos dicen: si hay un positivo, se aísla al jugador y se podrá seguir. Alemania marca un nuevo camino para el retorno del fútbol en plena pandemia. La verdad es que sí que en Alemania se están abriendo muchas cosas, también el tema de colegios y demás, y el fútbol también empieza. El nuevo protocolo no impide que se juegue, aunque un test haya demostrado que un futbolista porta el virus. El gobierno atrasa el reinicio hasta mediados o finales de mayo. La FIFA estudia que todos los equipos puedan hacer 5 cambios. Esta mañana decían que, bueno, pues sinceramente era más fácil que un jugador se contagiase o bien en el metro, o bien en un autobús, o bien en un supermercado, que en los entrenamientos, porque si guardan esa distancia, la verdad es que sí, en los entrenamientos sí, en los partidos ya lo veo más complicado porque los partidos ya, imposible. Claro. Pero, y más que tienen que ir sin mascarilla, supongo, en los partidos. Pero al menos los entrenamientos, si quieren que se empiece a jugar en junio o julio, la verdad es que no tienen la forma física para poderse a jugar prácticamente ya sin haber tenido una pretemporada en condiciones. Entonces, claro, por eso sí que la mayoría sí que están de acuerdo en empezar, pues eso, de forma individual y demás, porque hay algunos equipos que sí que lo están haciendo, como es el caso de Alemania. Nos dicen, en la parte superior, Nadal se impone a Shapovalov en un complicado estreno. Y bueno, pues habla de la mutua Madrid Open, pero lógicamente a nivel digital, que es una imagen de un juego digital. El Levante aconseja a sus jugadores una máscara para entrenar. Y en recinto cerrado, y aparece la imagen de uno de los jugadores del Levante. La lista negra de Zidane dice: Ceballos se suma al grupo de los que no entienden su gestión del vestuario. También nos dicen: medio siglo de pasión por el fútbol, referido al entrenador del Atlético de Madrid. Y también el deporte tenía un precio, el contrato de Babe Ruth. Vamos con el AS, la Real Academia. El Madrid tiene la mejor cantera de Europa, 83 futbolistas formados en sus categorías inferiores juegan en primera, 41 de ellos fuera de España. Y sale una imagen de varios de los jugadores que yo no reconozco a ninguno, o sea que no puedo... ¿Al del Valencia tampoco? Cago en la mar. No, a ninguno. Al del Valencia es el de la parte de arriba, Rodrigo. Pues... Rodrigo Moreno. A ninguno. Bueno, al menos eres sincero. Claro. No te arriesgas. No. Y en la parte inferior también nos comentan el 50 aniversario de Simeone, 50 años y 7 títulos. El técnico rojiblanco más laureado cumple en medio siglo. 5 cambios hasta 2021. La FIFA propone ampliar el cupo para evitar lesiones tras el parón. Desescalada asimétrica. Alemania será la primera en volver, Italia y España las últimas. Y el censo del coronavirus, un estudio con 36.000 familias, pretende conocer su alcance real. Bueno, pues continuamos con Mundo Deportivo. La imagen en grande es, a ver, ¿qué nos pone exactamente? El Barça permite que negocie con Arthur. La imagen es la de Arthur, dice luz verde a la Juve. La bestia se ignora, va con todo por el brasileño y el club blaugrana se aviene a venderle. Melo no se quiere ir, la Juventus debe convencerle y concretar la operación que incluiría jugadores. También el 2M empezaría el regreso. En esta fecha habría ya entrenamientos individuales a expensas de sanidad. En la parte inferior en fútbol, la FIFA propone 5 cambios como medida temporal. En Fórmula 1, plan para salvar el año, Mundial de julio a diciembre. Y en balonmano, el Barça ata al central esloveno Domen Makuc, de 19 años. Muy bien, vamos allá. Pues con Mundo Deportivo sale exactamente... Bueno, espérate, con Sport. Es que se me ha abierto dos veces.
Vamos con Sports. Sí. Mr. Koeman, son declaraciones, entrevista en exclusiva desde su confinamiento. Ahora entrenar al Barça no está en mis planes, pero el futuro ya se verá. El Barça no hace el fútbol que hacía porque tampoco tiene los jugadores que tenía. De Jong es muy bueno e inteligente, seguro que rendirá más cuando juegue en su sitio. Y me acuerdo mucho de Cruyff y su filosofía, pero también estaba sujeto a la dictadura de los resultados. En la parte superior derecha, también Barça, Todibo a un paso de la Premier por 20 millones. Y abajo, el Barça ahorrarse la ficha de Umtiti. Declaraciones de Ronaldinho, fue un golpe duro ir a la cárcel. Y la F1 quiere volver en julio en Austria. Vale. Y dejando ya lo que es el deporte, abrimos la economía. En 5 días nos cuentan el largo encierro, caldo de cultivo para la creatividad. Miles de viviendas salen del mercado residencial. Y en cuanto a la creatividad, sobre el largo encierro, dice, aparece una imagen silueteada del cantante Pablo Alborán. La verdad es que el tema de la cultura y el ocio van a ser los sectores, yo creo que más complicados de volver, ¿no? De que puedan tener algún tipo de ingreso, ¿no? Entonces sí que es cierto que la mayoría de músicos y plataformas y demás pues están llevando a cabo la creatividad, ¿no? En ese sentido, para que se vea que todavía siguen activos, ¿no? Y que están deseando volver. Crisis del coronavirus, dice, la electricidad a precios negativos invade Europa. Alemania, Francia y Reino Unido registran precios bajo cero por el hundimiento de la demanda. Y en España no se permite. La imagen es la de aviones parados de Lufthansa y Norwegian que se suman a la lluvia de ayudas al sector, hablando pues de ayudas que van a pedir. Los ERTE costarán unos 5.500 millones al mes. El gobierno ultima las pautas de la desescalada. Imperial Brands vende Tabagalera en 2 partes por 1.225 millones. Luego, pequeñas informaciones. Santander destina 100 millones contra el COVID-19 y la tecnológica de Juan Roch crece con fuerza. Esta mañana, hablando ayer, fíjate, Rodri, de este gran personaje que tenemos en el mundo, ¿no? Como es Trump, decía que, fíjate, no lo han sacado, pensaba que sí que lo iban a sacar en los periódicos, pero no, deben de estar ya bastante cansados, ¿no? De darle coba, y por eso no lo habrán sacado. Ha salido diciendo que, bueno, pues a pesar de los cientos y cientos de miles de personas que tienen, pues que todo tiene que volver ya, que están cansados ya y que todo tiene que volver a la normalidad. Que de verdad, este es un hombre que olea y todo lo que dice todos los días, ¿eh? Yeah. Y fíjate que su amigo Boris Johnson, después de haber salido por lo que ha pasado y acaba de salir, él está siendo más cauto. Ahora sí, no antes. Cuando se reía de la enfermedad, ahora ya que la ha pasado, pues no se ríe tanto, dice que hay que ir con cautela, seguir las recomendaciones de la OMS y que poquito a poquito. Este hombre, y de hecho, fíjate, pues como él no, entre comillas, discurre mucho, como decimos aquí en Buñol, pues las universidades de allí están, pero vamos, dejándose la piel. De hecho, creo que es la Universidad de Oxford la que ya ha investigado una vacuna con monos y por lo que se ve ha funcionado tan bien que van a ponerla en marcha ya con humanos y previsiblemente, si sale bien, en septiembre podría estar la vacuna del COVID-19 por parte de Estados Unidos. O sea que menos mal que la gente de allí pues bastante más sensata que él. Sí. En fin. Bueno, pues vamos con el economista. Vamos allá. El paro con ERTES alcanzará un histórico de 34% en junio. El número de desempleados roza 4,5 millones en abril, sin contar a los temporales. Hostelería y comercio urgen un calendario para reabrir negocios. Piden diálogo tras elaborar un plan de desescalada. Comisiones Obreras pide abrir el debate de las nacionalizaciones. El sindicato Próximo a Podemos abre el debate de nacionalizar empresas estratégicas en dificultades por el coronavirus. En la imagen, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. El Gobierno obliga a que los juzgados trabajen en agosto para desatascar. Los fines de semana solo para temas urgentes. Sanidad adquirió test a Interpharma sin saber si valían. El Banco Central Europeo se prepara para comprar deuda por 500.000 millones más. Tomará bonos bancarios, según los expertos. Y en expansión nos cuentan, se flexibilizan los concursos para evitar las quiebras. Así funcionará la justicia. Abrirá en agosto y por las tardes. Así será la desescalada de las grandes empresas. Dice, realizarán test y chequeos médicos e implantarán turnos reducidos.
Plan de 150 medidas en el grupo Volkswagen. Es la imagen de los trabajadores saliendo de su puesto de trabajo de SEAT y también, lógicamente, que es del grupo Volkswagen. Y van muy poquito a poquito, siguiendo las normas de seguridad y, por supuesto, como decimos, no están nada juntos, sino que van saliendo poco a poco de la empresa. Empresarios y autónomos urgen al Gobierno a recuperar ya la actividad. Calviño asume la gestión de los ERTE y diluye el papel de la ministra Díaz. Y Santander y BBVA reducen los ingresos por dividendo de sus filiales. Muy bien. Terminamos pues los económicos y vamos con los autonómicos. En el Levante, el Gobierno quiere repartir por turnos las salidas a la calle. Consejo de Ministros. Sánchez presenta hoy un plan de desescalada por franjas horarias que afectará a todos los ciudadanos. Parques y jardines. Las fuerzas de seguridad redoblan la vigilancia tras incumplirse la distancia social el primer día con niños. Trabajadores públicos. Justicia prepara el retorno de los funcionarios en grupos de mañana y tarde con medidas de seguridad. En la imagen, Valencia desmonta los restos de las fallas. Un operario ayuda a retirar el montaje de luces de la calle Cuba. El sector reclama ayudas para los artistas a la espera de que el ayuntamiento anule la fecha de julio. En la parte derecha, datos de la comunidad, solo 4 fallecidos dejan el registro más bajo en 39 días. Varias áreas de salud hacen test de sangre a sus empleados. Sanitat creará nuevas UCI auxiliares por si hubiera un rebrote. Los jóvenes son los grandes olvidados. Un estudio de la Generalitat indica que sufren estrés, ansiedad y tristeza por la pandemia. Y por último, el Consell espera que se pueda acudir con condiciones a la playa. En las provincias nos cuentan el miedo de la plantilla del Valencia al regreso. La duda de una vuelta prematura a los campos hace que se retrase del 4 al 11 de mayo. Emojis que no son lo que parece. Aparece una imagen de los emojis que a lo mejor se han ido creando con motivo de esta pandemia. En grandes municipios y empresas pelean por hacer test privados con la oposición de sanidad. La Consellería no acepta pruebas de detección de asintomáticos que queden fuera del control médico, lógicamente. También nos aparece una imagen en la que hay varios operarios en Valencia, sigue todavía lógicamente vacía, y dice: arrancan las obras en Colón bajo el temor al colapso. Los comerciantes auguran un regreso caótico por la falta de servicio de la ANT en el centro de Valencia. Y es una imagen de estos operarios del Ayuntamiento de Valencia comenzando las obras en Colón. La mitad del dinero del Ejecutivo por el COVID-19 llega en forma de préstamos. La comunidad vive el día menos malo desde el inicio de la pandemia. 4 muertos, 40 contagios, 74 curados y 18 nuevos ingresos y solo 149 camas UCI ocupadas en los hospitales valencianos. Qué gran respiro para los hospitales y los sanitarios. 20 policías recorren el cauce e imponen sanciones de hasta 1.500 euros. Muy bien, falta hacía. El ayuntamiento mantiene abiertos los jardines, pero se da un margen para revisar la medida y aumenta la desobediencia. Claro. El Gobierno se plantea franjas horarias diferentes para niños, mayores y deportistas. Muy bien. También el elevado peso de los exámenes online indigna a los universitarios. Muy bien. Vamos con 20 minutos. El Gobierno limitará los viajes entre provincias en la primera fase de desescalada. Solo permitirá ir a las segundas residencias que estén cercanas al domicilio habitual. Y Sanidad estudia poner horarios para salir de casa y evitar aglomeraciones. La imagen: familias vulnerables confinados en 35 metros cuadrados. Vemos a una familia, matrimonio con 3 hijos. La verdad es que están ahí como en una buhardilla, un pelín apretados. Puig pone énfasis en reabrir las playas este verano de forma segura. El ayuntamiento mantendrá abiertos los parques. España vuelve a superar la barrera de 300 víctimas al día. El fútbol europeo intenta concretar sus planes de vuelta. Y por último, una imagen inferior, en la parte inferior, el Gobierno envía datos maquillados de test a la OCDE. Salen 2 sanitarias haciéndose un test la una a la otra. Muy bien, acabas de nombrar ahora 20 minutos, compañero. 20 minutos, sí. Muy bien, es que empiezo a tener ya aquí jaleo familiar. Intento estar en todo. A ver, en información nos cuentan: Alicante estará a partir del 3 de mayo en situación de iniciar la desescalada. Un equipo de científicos
de toda España, presidido por el alicantino Javier García, señala que la provincia es la que tiene un mejor indicador de suficiencia sanitaria de la comunidad al haber liberado más recursos desde que alcanzó su pico de saturación. Un estudio, geógrafos de la UA concluyen que las altas temperaturas y la humedad frenarán la propagación. Las áreas de los hospitales generales de Elche, Alicante y Torrevieja llevan 5 días sin fallecidos. La imagen es la de un padre paseando con su hija por una avenida de Elche, los dos con guantes y mascarilla, y ella pues con el patinete muy bien. Los médicos temen un rebrote de los casos en una semana por el descontrol en la salida de los niños. Las fuerzas de seguridad incrementaron la vigilancia y las sanciones al proliferar el pasado domingo los casos de familias que incumplían las normas para el paseo con los menores. En la parte derecha, Puig plantea que se puedan usar las playas este verano si se garantiza la seguridad. El curso empezará el 7 de septiembre con un plan para recuperar la materia que no se haya dado este año. También lo ponían en uno de los, no sé si eran Levante o Provincias de Arriba, en pequeñito ponían que ya había pues un calendario previsto para el curso 2020-2021 y arrancaba el 7 de septiembre, por lo menos eso se sabe. Por lo que se ve, pues este verano ni mayo, ni junio, ni julio irían, por lo que se ve, los niños al colegio. Educación fija que las clases concluyan el 23 de junio y se reforzarán los contenidos. Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias, dice: podemos hacer más de 1000 test al día, pero no nos han llamado. Bueno, vaya. También buena noticia, al menos ya están preparados en ese sentido. Pues sí. Vamos ahora con Mediterráneo. Perdón, la hostelería de Castellón pide cambios de horarios y terrazas en la reapertura. Flexibilidad para colocar mesas y sillas frente a las fachadas colindantes o en las plazas de parking. Abrir una hora más en las zonas turísticas y ampliación del permiso fuera de la temporada. Renuncia temporal de los consistorios al cobro de tasas por ocupación de vía pública en el 2020. Y Ximo Puig ve una opción real ir a la playa en verano y poder instalarse en las segundas residencias. En la imagen tenemos a 3 estudiantes que han obtenido una de las tablets repartidas por la Consellería en la provincia. Es que las letritas son tan pequeñas. La muestran con satisfacción para Mediterráneo, para el periódico. Vale. El curso escolar se iniciará el 7 de septiembre y finalizará el 23 de junio. Marza pretende ganar días para recuperar terreno perdido por la crisis y cerca de 2.000 alumnos ya tienen la tablet de la Generalitat para estudiar desde casa. En la parte derecha, reportajes, funerales. Es inhumano no poder despedirte de tu padre, relata un castellonense. Mercadillos, un regreso entre la búsqueda de sitios más amplios y con muchas dudas. Test, los retrasos de sanidad llevan a pagar 195 euros por hacerse en una farmacia la prueba. Castelló cancela también la nit de San Joan y las fiestas de San Pere en el Grau. Colapso en la justicia con 1.500 juicios suspendidos y un aluvión de casos por ERTE. Y Castellón cumple el requisito de doblar plazas UCI para poder iniciar la desescalada. Muy bien. Pues cerraríamos ya así el apartado del periódico de papel impreso. Vamos con los digitales. En el Click continúan también con sus entrevistas confinadas. En esta ocasión, nuestro compañero Luis Vallés ha entrevistado a la alcaldesa de Alborace, Paqui Collado. Una muy buena entrevista también. Aparte de esto, también nos recuerdan que el Gobierno Municipal de Buñol, ya lo anunciamos también nosotros en el informativo local comarcal, donará el 15% de sus salarios para la lucha contra el coronavirus en la población. Los concejales del equipo de gobierno de Buñol donarán más de 1.000 euros mensuales a Cáritas Ventas y Cáritas Pueblo en un principio. La idea, pues siempre ya dedicado a asociaciones que reviertan en el bien de la ciudadanía. De eso también se habló en el pleno de ayer, en el que, como les dijimos, Radio Buñol Televisión estaba allí, lo grabamos todo íntegro. Vamos a ver si en las próximas horas puede estar subido para que pues lo anunciemos en la radio y ustedes lo puedan ver tanto por nuestra radio como por nuestra tele. Y pues dio mucho de sí, muchos titulares. También daremos información amplia a lo largo de los días de lo que dio de sí este pleno en el Ayuntamiento de Buñol, en el que por lo menos imágenes bastante curiosas dejaron. Lógicamente no había nada de público. Si puede decirse que yo era público, sería yo la única que había de público, el único medio también de comunicación, y estaban todos los concejales, tanto equipo de gobierno como no,
pues en las mesas, en las sillas del plenario, y solo había pues unos poquitos arriba en lo que era la mesa, claro, era el único sitio para poderse hacer eso, para poderse cambiar y que hubiese ese espacio, ¿no?, de seguridad de más de metro y medio entre ellos. Entonces tenían que estar completamente esparcidos. Pues intenté en la cámara pues yo pasarla por todos los sitios cuando iban hablando todos los concejales, pero entre la secretaria, el interventor, los concejales, en fin, para todo el plenario, y bueno, pues imágenes curiosas, ¿no? Aparte de que estaban todos con mascarillas, lógicamente, y bueno, pues intentaron cumplir al máximo las normas de seguridad en ese sentido. Continuamos con Tu Comarca. Nos cuentan: el Ayuntamiento de Cortes de Pallars informa a sus vecinos del nuevo periodo voluntario de cobro de los impuestos de la Diputación. También nos dicen en tucomarca.com: la Policía Militar visita Cortes de Pallars para detallar el objetivo del dispositivo de actuación contra el COVID-19. También, como ya dije ayer, el domingo, que fue el primer día que podíamos salir con los peques, yo vi policía, solamente vi policía local y policía militar. Me llamó mucho la atención. O sea que, bueno, pues está bien, ¿no?, sentirnos protegidos en ese sentido. Sobre todo ante los infractores, ¿no? También en tucomarca.com: los bomberos desinfectan el mercado municipal de Cheste. Hacen las imágenes desinfectándolo todo. También ayer, cuando yo me desplazaba al pleno, bueno, pues qué decir, ¿no?, que estaba nuestra queridísima brigada del Ayuntamiento de Buñol trabajando incansablemente y desinfectando todas las calles. En el momento en el que yo estaba pasando lo estaban haciendo, o sea que, pues muy bien, aquí se sigue haciendo, para que puedan respirar todos de forma tranquila. También en Tu Comarca nos recuerdan que el Gobierno Municipal de Buñol donará el 15% de sus salarios para contribuir a la lucha contra el coronavirus en la población. En deporte, líder de xtlider.es nos cuentan: la evolución de la pandemia y la responsabilidad individual condicionarán la práctica deportiva al aire libre, no solo aquí, sino en nuestro país y en todo el mundo. Un reportaje muy bonito. Y por último, en comarcalcv.com nos cuentan: el Departamento de Salud de Manises rompe la curva. Hacía 3 días que no tenía ningún fallecido, pues ayer hubo un nuevo fallecido. Bueno, uno no, pero bueno, pobrecito, ¿no? Ojalá hubiera sido 0, ¿no? Y continuase así ya toda la vida. En fin, en el Departamento de Salud de Requena la curva se relaja, menos mal, un solo infectado desde ayer. Qué bien. La verdad es que, bueno, pues buena noticia, que los pobres tengan un respiro. También en Comarcal CV nos cuentan que se inicia el reparto de mascarillas para la población. Nos cuentan un poquito cómo se está llevando a cabo ese reparto. También en Comarcal CV nos recuerdan la iniciativa de los concejales del equipo de gobierno de Buñol, que van a donar el 15% de sus salarios a asociaciones de ayuda a los vecinos. Y por último, en Comarcal CV también nos recuerdan que se reabren los ecoparques de La Hoya de Buñol, Requena, Utiel, Camp de Turia, La Serranía y Ademuz. La imagen de uno de ellos, del ecoparque de Chiva, ha abierto. El consorcio Valencia Interior decidió ayer, el lunes, abrir el servicio de ecoparques en toda su red, que presta servicio, como decimos, en La Hoya de Buñol, Chiva, Requena, Utiel, Camp de Turia, La Serranía y Ademuz. Pero también buena noticia, que poquito a poquito podemos, entre comillas, volver un poquito a la normalidad. Bueno, pues compañero, con esto cerraríamos ya nuestro kiosco. Muy bien, pues así nos quedamos. Después, en un par de horitas, más información, con entrevistas, como siempre. Así que ahora a quedarse con las mañanitas. Claro que sí. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.